Buenas noches, profesor, compañeros. Nosotros somos el equipo somos el team de Marítimo de la clase de costos y presupuestos con el profesor Sánchez Rodríguez Wistil. Nosotros nos tocó lo que son los sistemas de transporte marítimo de carga. El equipo está conformado por Morales Mora Vicoronel, que soy yo, que soy el capitán del equipo, por mi compañera Navarrete Mariana y mi compañero Pérez Álvarez, Alan Raimundo. A continuación, le daré la palabra a mi compañero Alan, que es el que va a empezar con la exposición. Adelante, compañero. Bueno, buenas noches, compañeros, profesor. Comenzaré con un poco de la historia del transporte marítimo alrededor del mundo. Esta parte comienza por el periodo mesolítico, la cual, a necesidad de los seres humanos tener que trasladarse vía marítima, comenzaron las primeras innovaciones, por así decirlo, y ese deseo de expandirse empezó a alimentar dichas innovaciones para crear y desarrollar los primeros medios de transportes acuáticos, los cuales el principal es la canoa. Este periodo mesolítico data del 10.000 antes de Cristo al 5.000 antes de Cristo, y como se mencionó, la canoa fue el principal transporte acuático. Después, en Egipto y Mesopotamia, esto del año, bueno, data del 3000 antes de Cristo, empezaron a crear, el ser humano quiso desarrollarse más, entonces se sintieron la necesidad de desplazarse más y obtener alimentos, los cuales los llevó a explorar cuerpos de agua cercanos. Las primeras embarcaciones fueron las canoas, como se mencionaron, para darle paso a mm, transportes acuáticos más complejos. Los egipcios, los fenicios, los griegos y los romanos comenzaron a destacar por su habilidad comercial y naval en el mar Mediterráneo. Las primeras navegaciones, bueno, estas navegaciones, más bien dicho, se datan como bueno, son más establecidas en el río Nilo. mm, y en el Golfo Pérsico, facilitando el comercio y la cultura. La civilización fenicia, como lo habíamos mencionado, se dedicó a construir embarcaciones más sofisticadas. Más sofisticadas me refiero a que las embarcaciones fueron construidas con juncos más, más adaptados para ponerles remo y velas. Una de las dinastías que no tenemos que dejar de mencionar es la dinastía china. La dinastía china, a partir del siglo I a 1088, también tuvo un muy grande progreso en el comercio marítimo. Introdujo los juncos de vela, como las fenicias, la romana, y estas embarcaciones las hicieron más grandes y resistentes. Tiempo después, ya mucho tiempo después, los chinos fueron los pioneros en incorporar el timón y la vela. En el siglo XV y XVI, en Europa se buscó la innovación mediante la creación de barcos más rápidos, ligeros y ágiles, las carabelas. Estas las podemos observar en la historia. Bueno, fueron muy sonadas las carabelas de Cristóbal Colón, con las cuales descubrió América. Entonces, estas carabelas fueron diseñadas justo para lo mismo, porque ya se empezaron a adaptar estas estos transportes acuáticos, se empezaron a adaptar para distancias más largas, como se dio con el descubrimiento de América con Cristóbal Colón, que fueron distancias más largas, pero necesitaban
ahora sí que embarcaciones más rápidas, más ágiles, más ligeras y que tuvieran la capacidad de transportar mucha gente. Las carabelas son como tal embarcaciones pequeñas, o sea, pequeñas en teoría, a comparación de los galeones. Los galeones son más pesados, no son tan rápidos, pero suelen resistir para más distancia. A través de esto, bueno, el ser humano quiso descubrir diferentes puntos del mundo y empezaron a descubrirse las rutas marítimas. Las rutas marítimas empezaron a ayudar a expandir territorialmente y comercialmente. Gracias, Vic. Algunas de las rutas históricas son la Ruta de América, el Galeón de Manilla, que este data de 1565 a 1815, y alguna de las rutas modernas es el Canal de Suez, el Canal de Panamá, el Estrecho de Malaca y el Estrecho de Hormuz. Bueno, creo que varias gente ha escuchado muchísimo sobre el Canal de Panamá, que actualmente es el que está teniendo como más auge, por así decirlo, en su traslado de país a país. La, Después de esto llegó la Revolución Industrial. La Revolución Industrial data del siglo XIV, no, del siglo XIX, perdón, del siglo XIX. Bueno, ya como sabemos, la Revolución Industrial trajo muchísimos beneficios y obvio, aquí se marcó un antes y un después. Este periodo abrió la puerta a la creación del primer barco a vapor, lo cual impulsó la construcción de embarcaciones de acero y hierro más resistentes y veloces. En el siglo XX, después del acontecimiento histórico que representó la Revolución Industrial, se continuó con la búsqueda de la eficacia y de la velocidad en los barcos. Con este paso, el barco fue sustituido por motores. Ya los barcos de vapor ya están siendo sustituidos por motores. Podemos visualizarlo hoy en día con las lanchas. O sea, ya necesariamente ya no necesitas un barco a motor para poderte trasladar acuáticamente, sino necesitas ya nada más un barco a vapor. Ya no lo necesitas, sino necesitas más que nada un motor para poder trasladarte acuáticamente más rápido y más ágil. Esto lo están adaptando de tal manera que los barcos gigantescos que vemos hoy en día para carga, se vean beneficiados por esta parte de agilidad y velocidad y ya se sustituya lo que es el barco a vapor por un barco de motor. De igual manera, por ejemplo, lo podemos ver en los transatlánticos y ¿cómo se llama? En los transatlánticos y en los cruceros. Listo, Vic, la siguiente. Gracias. Bueno, en el siglo XXI a la actualidad se busca que los megabuques sean más sostenibles. Aquí ya hay un tema muy importante que es la sustentabilidad. Entonces, aquí ya entraría lo que son los barcos o buques, que son de energía solar, híbrida y eólica. Eso es lo que se busca hoy en día. Esto con el propósito de reducir el impacto ambiental y contribuir al planeta. Ya se va a tratar de sustituir lo que son los barcos de motor y los barcos de vapor, ya que ambos necesitan eh, elementos que obvio afectan el ambiente. La siguiente, Víctor. A través de esto surge la forma de
cómo o en dónde van a llegar dichos barcos, por lo que se abre un panorama muy amplio y comenzamos con lo que es la historia de los puertos. La historia de los puertos abarca desde los puntos de atranques naturales. Los puntos de atranques naturales en la antigüedad eran infraestructuras muy básicas a comparación de los puntos de atranque de hoy en día. Antes los puntos de atranque eran simples maderas donde amarraban con lazos y o simplemente tenían como un atranque, la ancla. Hoy ya está, la verdad, mucho más sofisticado. Esto también fue impulsado a través sí, a través del comercio, y también uno de los motivos que impulsaron esto fue la guerra, ya que aquí se empezaron a construir muelles, rompeolas y otras instalaciones que facilitan la carga y descarga de mercancías o de pasajeros. En la antigüedad, los puertos, como lo habíamos comentado, eran como bahías o estuarios que ofrecían refugio a las embarcaciones nada más. Las civilizaciones como la fenicia, la griega y la egipcia, entre el siglo X y el siglo V, comenzaron a construir, antes de Cristo, comenzaron a construir refugios y puertos más sofisticados para protegerlos de los malos tiempos y facilitar el comercio, ya que en estas civilizaciones muchas embarcaciones sufrían daños por los cambios bueno, sí, o sea, por los cambios climáticos, de que podía llover y la embarcación lamentablemente se era pérdida total. Puertos como el del Pirineo en Grecia se volvieron centros marítimos vitales y diseñaron como la planificación urbana y para servir tanto al comercio como a la defensa naval, ya que en estos tiempos también lo que se daba mucho eran las guerras. En la Edad Moderna y Media, la construcción de puertos se volvió más compleja, añadiendo muelles para facilitar las maniobras de carga y descarga. La llegada de los europeos a América llevó a la fundación y crecimiento de los puertos clave para el comercio transatlántico, como el de Acapulco en México, que fue un nudo de intercambio con Oriente a través de Nau, Filipinas. En la época moderna, ya como lo estuvimos viendo en la evolución de los barcos, conforme fueron evolucionando los barcos, fueron evolucionando los puertos. En la época moderna y contemporánea, esta invención de las máquinas a vapor revolucionó también a forma de que las operaciones portuarias tenían que ser más sofisticadas y más ágiles. A finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, la falta de infraestructura portuaria en muchos países fue una de las barreras por las cuales el comercio no se daba, lo que llevó a las inversiones masivas en su modernización. En 1956 empezaron a modernizar los puertos y comenzaron a llegar lo que son los contenedores para el traslado de mercancías, esto reduciendo costos y aumentando la eficiencia. La globalización y los tratados de libre comercio aumentaron el tráfico marítimo, obligando a los puertos a adoptar nuevas tecnologías y expandir su infraestructura para manejar un volumen cada vez mayor de comercio. Conforme se iba evolucionando conforme los barcos, también se iban evolucionando los muelles, y esto nos llevó a que el tráfico marítimo se volviera parte fundamental de cada país para el comercio y para la expansión. La siguiente, gracias. Les voy a mencionar uno de los principales puertos en el mundo. Está el puerto de Shanghái, China, considerado el más grande en el mundo en términos de actividad. Este puerto
tiene un volumen aproximado de 51.5 millones de TEU. Y la TEU es una unidad de medida en el transporte marítimo que equivale a un contenedor de 20 pies. Por lo regular, en el transporte marítimo se ocupan como medida estándar, por así decirlo, o como contenedores estándar, por así decirlo, los de 20 pies y los de 50 pies. El siguiente puerto es el puerto de Singapur. Es un centro neurolálgico para el comercio del sudeste asiático. Este puerto, mm, este puerto maneja los 41 millones de TEU, que es la unidad de medida. El siguiente puerto es el puerto de Nippon Shousan en China. Es un puerto con alto volumen de operación. Este puerto, por obviedad, no está al nivel del de Shanghái ni el de Singapur. Sin embargo, entre todos los puertos del mundo está en el top 3 de los puertos que mueven más volumen. Este puerto mueve aproximadamente 39.3 millones de TEU. Siguiente. Ujú. El siguiente puerto es el puerto de Shenzhen en China, otro de los puertos más importantes de China y en el mundo. Este puerto está ubicado en el top 4, bueno, en el top 5 de los puertos, por así decirlo, este, con mayor volumen que mueven anualmente. Este puerto mueve 33.4 millones de TEU. Después sigue el puerto de Qingdao en China. Este puerto también es muy clave en el comercio del noroeste de China. Este puerto mueve aproximadamente un volumen de 30.9 millones de TEU. Como pudimos observar, estos puertos mencionados, nada más uno no estaba en China. Esto es clave para un tema que más adelante vamos a tocar, porque aquí ya hay un indicativo de qué país está moviendo mayor volumen a través de sus puertos de mercancía. En México, hay los principales puertos van a ser los siguientes, empezando por el número uno, que es el puerto de Manzanillo. Este puerto es el que tiene mayor movilidad de contenedores en el país. Este puerto mueve aproximadamente 2.1 millones de TEU. El número 2 es el puerto de Lázaro Cárdenas. Este puerto es más joven y dinámico, ubicado en la costa del Pacífico de México, en el estado de Michoacán, con un potencial de crecimiento y la mejor alternativa de negocios e inversión del país. El puerto mueve alrededor de 1.5 millones de TEU. En número 3 tenemos al puerto de Veracruz. El puerto de Veracruz es un puerto históricamente ubicado en el Golfo de México. Este puerto mueve aproximadamente 1.2 millones de TEU y es un puerto clave para el comercio con Europa. En el número 4 tenemos al puerto de Altamira. El puerto de Altamira es vital para la conexión con el norte del país y otras partes del mundo. El puerto de Altamira importa carga industrial y enérgica. Maneja más de 20 millones de toneladas al año, según los datos más recientes, porque este puerto es joven. El siguiente puerto es el puerto de Ensenada. Este puerto de Ensenada es fundamental para el comercio con Estados Unidos.
Este puerto mueve un volumen aproximado de 5.8 millones de TEU. Ujú. Luego, aquí les vamos a tocar un poco sobre la historia nacional del transporte marítimo y les dejo con mi compañera Mari para que les comente un poco más de esto. Buenas noches, yo les voy a hablar sobre la historia nacional del transporte marítimo. El transporte marítimo ha sido uno de los pilares más importantes para el desarrollo económico de México. Gracias a su ubicación geográfica, el país cuenta con acceso tanto al Océano Pacífico como al Golfo de México, lo que permite conectarse con mercados internacionales. Esta conexión ha impulsado al comercio exterior, facilitando la exportación e importación de productos y fortaleciendo la infraestructura portuaria. Actualmente, México ocupa el número 11 entre los principales exportadores mundiales, lo que demuestra la relevancia de este sector en la economía nacional. Los puertos marítimos son esenciales para la competitividad del país, ya que permite reducir costos logísticos y mejorar la eficiencia del transporte marítimo. Bueno, en la época colonial, durante la época colonial, los puertos de Veracruz y Acapulco se convirtieron en los principales centros de comercio marítimos. A través de ellos se realizaban intercambios con España y Asia, principalmente mediante las famosas rutas de Galeón de Manila. Por esta ruta se transportaban metales preciosos, especies textiles y productos agrícolas, lo que convirtió a México en un punto estratégico dentro del comercio global de la época. Estos intercambios no solo fortalecieron la economía colonial, sino que también influyó en la cultura y el desarrollo del país. Sigue, por favor. En el siglo XIX y modernización. Después de la independencia, México inició un proceso de esta modernización en sus puertos y en la creación de compañías marítimas nacionales. Este periodo marcó el inicio del transporte marítimo durante el moderno del país, ¿verdad? Y se establecieron nuevas rutas comerciales y se mejoraron las instalaciones portuarias, lo que permitió un mayor flujo de mercancías y una integración más eficiente con el comercio internacional. El puerto de Tampico, por ejemplo, se considera uno de los más antiguos y relevantes de esta etapa, siendo clave para la exportación de productos como petróleo o minerales. En el siglo XX, la creación e industria. Con la creación de Pemex y el agua industrial, el transporte marítimo mexicano experimentó un crecimiento significativo. Los puertos de Manzanillo, Lázaro Cárdenas y Altamira se consideraron como puntos estratégicos para el comercio exterior, especialmente para la exportación del petróleo y productos industriales. Esta expansión permitió que México se posicionara como un actor importante en el comercio marítimo global, impulsado la economía nacional y generando empleos en el sector portuario. En la actualidad, México está como uno de los países con más de 100 puertos y terminales marítimas. Distribuidos sus costas, más del 90% del comercio internacional del país se realiza por vía marítima, lo que convierte a este sector en un elemento esencial para la economía. Los puertos modernos como el de Manzanillo son fundamentales para la logística y la reducción de costos en el transporte de mercancías alemanas. La infraestructura portuaria sigue mejorándose para enfrentar los estrés de la globalización y la creciente demanda de comercio internacional. También les voy a hablar sobre las organizaciones internacionales que regulan el transporte marítimo. OMI, que es la Organización Marítima Internacional, conocida como OMI,
Es un organismo especializado en la Organización de las Naciones Unidas que se encarga de regular el transporte marítimo a nivel nacional. Fue creada en 1948 y tiene su sede en Londres, Reino Unido. México forma parte de esta organización desde el año 1978. Su función principal de la OMI es garantizar que la navegación marítima sea segura, eficiente y respetuosa con el medio ambiente. Para lograrlo, establece normas internacionales que regulan como la seguridad de los buques, la prevención de accidentes, la capacitación de la gente de mar y la reducción de la contaminación marítima. Gracias a la OMI, los países trabajan bajo reglas comunes, lo que facilita el comercio internacional y protege los océanos. Después seguimos con la UNCLOS, que es United National Convention on the Law of the Ocean, Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que es conocida como UNCLOS. Es el acuerdo internacional más importante relacionado con los océanos. Entró en vigor en 1982 y en México se unió en 1983. Esta convención establece que el marco legal que regula uno de los mares y el océano del mundo define que los límites marítimos de los países como el mar territorial y la zona exclusiva y establece los derechos y obligaciones de los estados sobre la explotación de recursos marinos. Además, promueve la libertad de navegación, la población del medio ambiente y la solución pacífica de conflictos entre países. Después seguimos con la CMI, que es el Comité Nacional Marítimo Internacional, perdón. Es una organización no gubernamental fundada en 1879. México formó parte de esta en 1961. El CMI se dedica al estudio y desarrollo del derecho marítimo internacional. Su principal función es analizar problemas legales relacionados con el transporte marítimo y proponer soluciones que ayuden a unificar leyes entre los diferentes países. Este comité colabora estrechamente con la OMI en la creación de convenios internacionales, aportando una base jurídica sólida que brinda la seguridad legal, el comercio marítimo y las actividades relacionadas con la navegación. Después seguimos con el PSMA o Agreement on Port State Measure, que es el acuerdo sobre la medida del estado recto del puerto, conocida como PSMA. Entró en vigor en 2016 y México se unió en el año 2023. El objetivo principal de este acuerdo es cambiar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, la cual representa una amenaza para los ecosistemas marítimos. El PSMA permite que los países controlen, inspeccionen a los buques pesqueros extranjeros que llegan a sus puertos, negando el acceso a aquellas involucradas en actividades ilegales. De esta manera se fortalece la cooperación internacional y se protege la sostenibilidad de los recursos marinos. Y por último tenemos la WISTA o Women International Shipping and Trading Association. Esta es conocida como WISTA, es una asociación internacional fundada en 1974, a la cual se integró México en el 2019. Tiene como objetivo principal promover la participación y el liderazgo de las mujeres en la industria marítima y del comercio internacional a través del networking, la capacitación y el intercambio de experiencias. Esta organización busca reducir la brecha de género en un sector históricamente dominado de hombres. Su labor contribuye a una de las industrias marítimas más inclusivas, diversas
y equitativas del nivel mundial. Los dejo con mi compañero Víctor. Hola, yo voy a hablarles sobre las organizaciones nacionales que regulan el transporte marítimo. Empecemos por una de las más importantes, que es la Secretaría de Marina. La Secretaría de Marina fue fundada por ahí más o menos aproximadamente en noviembre de 1821. La fecha que está, que está aquí en la presentación es desde cuando la Secretaría de Marina asumió las funcionalidades de Autoridad Marítima Nacional. Su misión tiene la responsabilidad de regular, supervisar y coordinar la seguridad marítima, la protección del medio marino y el cumplimiento de los convenios internacionales ratificados por México, como puede ser el MARPOL, SOLAS, entre otros muchos. También contamos con la Secretaría de Infraestructura de Comunicaciones y Transportes, que como dato curioso, antes era únicamente la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Continuando, los orígenes se remontan al el 13 de mayo de 1891, cuando se creó la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, SCOMP, durante el gobierno de Porfirio Díaz. Su misión es promover sistemas de transporte y comunicaciones seguras, eficientes y competitivas, el diseño de estrategias que contribuyan al crecimiento sostenido de la economía y el desarrollo social del país. También contamos con ASIPONA, que es la administraciones del Sistema Portuario Nacional. Sus antecedentes son la Administración Portuaria Integrales, APIS. Por ejemplo, en 1994 se otorgaron los títulos de concesión para varios puertos a API. Su misión es proveer infraestructura portuaria, servicios portuarios y logística multimodal con eficiencia, calidad y seguridad. Esto para facilitar el comercio exterior, el desarrollo económico, tanto regional como nacional, y de forma sustentable, obviamente. También tenemos lo que es la CIP, que es la Comisión Intersecretarial de Seguridad Marítima y Portuaria, que es el CIMP. Esto desde el 6 de septiembre de 1996, que se publicó el acuerdo mediante el cual se crea la Comisión de Seguridad y Vigilancia Marítima y Portuaria. Su misión es analizar el marco jurídico que regula la seguridad y vigilancia marítima, portuaria, pesquera, turística, energética, y propone mejoras en infraestructura marítima y portuaria, condiciones de seguridad de embarcaciones, etcétera. También tenemos lo que es la PROFEPA, que es la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, que es la PROFEPA, y la Agencia de Seguridad de Energía y Ambiente, que prácticamente es más o menos lo mismo, que en este caso la PROFEPA señala como fecha de creación el 17 de julio de 1992, que fue creada como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, jurídicamente, que la Semarnat. Su misión es procurar la justicia ambiental mediante la aplicación y cumplimiento efectivo, eficiente, expedito y transparente de la legislación ambiental federal vigente. Básicamente, aunque esta secretaría no se escuche como que tiene algo que ver directamente con lo marítimo, engloba lo que comentaba mi compañero Alan al principio, que fomentar este uso de energías renovables para dejar de utilizar los combustibles fósiles y de esta manera ir disminuyendo lo que son las emisiones contaminantes y que sea bueno para el planeta. Tenemos también lo que es la ASEA, la Agencia de Seguridad de Energía y Ambiente. Esta se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto del 2014 y con eso nace formalmente la agencia. Se creó como un órgano administrativo desconcentrado del Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales con autonomía técnica y de gestión. Su misión es garantizar la seguridad de las personas y la integridad del medio ambiente con certidumbre jurídica, procedimental y de ejercicio en las actividades del sector de hidrocarburos. Como un ejemplo podría ser que la CEA cuenta con lo que son sus propias NOMS, sus propias normas que tienen que tener varios, por ejemplo, un verificentro a lo mejor,
que por ejemplo puede ser la 005 de la CEA, que habla sobre los hidrocarburos. Básicamente es el marco que engloba el que si puedes ejercer, si puedes realizar las actividades, siempre y cuando esté certificado por la CEA en las normas de justo de hidrocarburos. Y en este caso los dejo con mi compañera que continúa, mi compañera Mari. Bueno, les voy a hablar sobre las 5 principales empresas del transporte marítimo. La primera es Mediterranean Shipping Company, la MSC, que esta es la línea del transporte marítimo más grande del mundo con capacidad TEU. Tiene su sede en Ginebra, Suiza, y fue fundada en 1970 por Ginasnuli Aponte, que esta empresa conecta Asia, Europa, América y África mediante rutas marítimas globales, lo que convierte en un actor clave para el comercio internacional. MSC inició operaciones en México en 1998, ofreciendo servicios que facilitan la exportación e importación de mercancías. Su liderazgo se debe a la amplia flota de buques y a sus compromisos con la innovación y la sostenibilidad. Gracias a esto, MSC es una opción confiable para las empresas que buscan eficiencia y cobertura global. Después tenemos a Maersk, que es una empresa danesa fundada en 1904 por Arnold Peter Mayer, que es reconocido como líder mundial en transporte marítimo y logístico global, con una de las flotas más grandes de sus contenedores. Además de transporte marítimo, Maersk ofrece soluciones integrales de logística y terrestre, lo que convierte en un socio estratégico para las cadenas de suministros internacionales. En México comenzó operando en 1996, que fortaleciendo el comercio exterior y conectando al país con mercantes globales. Su enfoque es eficiencia y reducción de emisiones y la posición con una compañía innovadora y responsable. Después sigue la Hapag-Lloyd AG, que es una empresa alemana que ocupa posiciones de liderazgo en el transporte marítimo de contenedores a nivel mundial. Fue fundada en 1970 tras la fusión de navieras históricas alemanas. Llegó en México en 1998 y se ha consolidado como una de las opciones estratégicas para rutas transatlánticas, especialmente entre Europa y América Latina. Su experiencia tecnológica avanzada y compromisos con la seguridad hacen que Hapag-Lloyd sea una de las navieras más confiables para el comercio internacional. Después seguimos con el grupo TMM, CSCA, DCB, que es una empresa mexicana fundada en 1955 bajo el nombre de Transportaciones Marítimas Mexicanas. Con el tiempo se transformó en un holding logístico multimodal, ofreciendo transporte marítimo, terrestre y servicios portuarios. Su experiencia nacional le permite aportar ventajas cuando la carga se mueve dentro de México o hacia puertos mexicanos. Este grupo ha sido clave para el desarrollo del comercio marítimo de México, ofreciendo soluciones para diferentes tipos de carga y proyectos logísticos. Por último, tenemos el grupo Navemar, que es una empresa mexicana con operaciones desde 1962, especializadas en el transporte marítimo y manejo de cargas especiales. Ofrecen servicios para carga de proyecto, carga de rodada, contenedores y más. Es especialmente relevante para el manejo de máquinas pesadas, proyectos industriales y operaciones de
exportaciones e importaciones con logística nacional, y su experiencia y capacidad técnica la ha convertido en un socio estratégico para la empresa que requiere soluciones personalizadas en transporte marítimo. Los dejo con mi compañero Víctor. Gracias, May. Yo voy a hablarles sobre el organigrama, una guía del proceso logístico. Es básicamente desde que entra lo que es la mercancía hasta llegar desde el punto de origen hasta el punto final, pero en este caso en el transporte marítimo. Voy a tratar de explicarlo de la mejor manera posible para que se entienda muy bien. A lo mejor nos extendimos un poco, pero es mejor que quede claro. El viaje de la mercancía. En este caso, como punto número 1, tenemos lo que es la preparación y recogida. Todo comienza en la fábrica o almacén del vendedor. La mercancía se empaqueta correctamente, se etiqueta y se carga en un contenedor, que es básicamente desde su punto de origen. ¿Qué se hace en este punto de origen? Se hacen las siguientes actividades clave, que son 3, que es el embalaje seguro, paletizado, es la reserva del espacio, que es el booking, y la carga del contenedor. En la parte inferior derecha tenemos lo que es una imagen, espero que se pueda alcanzar a ver, en donde podemos ver lo que es el embalaje seguro, que esto es el paletizado, que es básicamente el empaquetado, se podría como decir. Tenemos lo que es la carga del contenedor, que es la carga que ya va de salida del punto de origen, y la reserva del espacio de booking, que esto es básicamente que es todo el proceso electrónico que tiene que llevar lo que es este paquete para que pueda llegar en buenas condiciones al punto de destino. Como punto número 2, tenemos lo que es el transporte al puerto, el flete terrestre. ¿Qué quiere decir esto? Es el camión o tren que lleva el contenedor desde la fábrica hasta la terminal portuaria de salida. Esto siempre y cuando, obviamente, que casi siempre, que la fábrica, el punto de venta o el almacén donde se tiene guardado el producto quede lo que es un poco lejos o se tenga que sí o sí hacer un transporte de carretera o tren. Básicamente es el transporte terrestre. Esto contiene 3 actividades clave, como el anterior, que es el transporte por carretera y tren, que ya se los había explicado, el ingreso a la terminal y el pasaje del contenedor BGM. Como podemos tener como en la diapositiva anterior, tenemos lo que son unas imágenes que nos indican qué significa cada una de estas partes. Es el transporte carretera por tren, que creo que eso es se puede entender muy fácilmente. El ingreso a la terminal, también muy fácilmente, que es cuando ingresa a lo que es el puerto, básicamente, para poder cargarlo. El pasaje del contenedor BGM, que es básicamente lo que es que lo pesen, que el contenedor sepamos cuánto pesa y que las especificaciones que vienen como en el acuse sean las mismas que están tanto como no sé, altura, anchura, qué se contiene, si es frágil, si es peligroso, etcétera. Como que todo tiene que estar bien documentado. Como por tercera tenemos lo que es la aduana de exportación. Esto en el caso de que hicimos un proceso en el cual la mercancía viene de exterior al país, que es un envío internacional, se puede decir. Antes de salir, las autoridades revisan que la mercancía sea legal y tenga todos los permisos para abandonar el país, que era lo que les comentaba. Al final, el hecho de que a lo mejor tú puedes importar un producto, pero si ese producto en el país al que va a ir al país de destino no es legal, pues obviamente se va a detener lo que es hasta ahí. Por eso, aquí en la aduana se verifican que lo que se tiene en el acuse venga en contenedor y que sea legal, que no se transporten como sustancias, objetos ilegales. Esto contiene que son tres puntos clave, que es la declaración de aduanas, que es lo que les comentaba, la revisión de seguridad, que es muy importante porque al final la revisión de seguridad pones tanto en peligro, si son productos peligrosos, hay que saber cómo manejarlos y si están bien sellados y bien colocados, porque al final es tanto seguridad como del personal de la terminal, como seguridad del personal del buque, de la embarcación.
Y por último, la autorización del embarque. Esto ya es cuando ya se revisa todo y dicen luz verde para que lo empieces a subir, ¿no? Aquí en el punto 4 tenemos lo que es la carga al buque. Como su nombre lo dice, grandes grúas toman el contenedor del patio del puerto y lo colocan en el barco asignado. Esto contiene 3 puntos nuevamente, tres actividades clave, que es el movimiento en terminal, las grúas pórtico y aseguramiento en cubierta. Yo creo que todos en algún momento hemos podido ver en alguna película o algún documental, o alguna vez hemos podido ver estas grúas, como en la imagen que tenemos a la inferior derecha, estas grúas grandes, grandísimas, que son las que acomodan los contenedores en los buques. A esto es a lo que se le llama a carga de buque, y el movimiento terminal, que básicamente lo cogen de lo que es la terminal a lo que es la embarcación y lo acomodan para su próxima salida, ¿no? En el punto número 5 tenemos lo que es el transporte marítimo, o sea, la carnita de lo que es todo este proceso. Esta es la etapa más larga, obviamente. El barco navega a través del océano, llevando la mercancía desde el país de origen al país de destino. Como bien sabemos, o bueno, como dato curioso, para grandes volúmenes de mercancías, lo que es el transporte marítimo es lo más eficiente, porque aunque a lo mejor sí es un poco más tardado del aéreo, al final se puede transportar más, es más barato y tiene una mayor seguridad. Esta actividad, o punto 5, tiene también 3 actividades clave, que son la navegación en alta mar, posibles transbordos y seguimiento satelital. La navegación en alta mar, que es lo que, como se comentaba al principio, pues es básicamente la navegación con ruta que va hacia su destino. Los posibles transbordos, eso quiere decir que, por ejemplo, si la embarcación necesita detenerse en algún puerto por alguna avería, a lo mejor va para recoger a lo mejor otros contenedores, etcétera. El seguimiento satelital, que eso es muy importante. Últimamente se utilizan mucho, ya que muchas veces se suele tener como esto de que a lo mejor los piratas no existen, pero realmente sí existen, y es más común de lo que nosotros pensamos. Por eso el seguimiento satelital es muy importante, ya que es como una barrera de seguridad adicional, tanto si llega a pasar algo, como si los llegasen a abordar los piratas, o tanto si llega a haber algún problema y no se pueden mover, que de alguna manera sepan dónde se encuentran, y de esta manera poderlos auxiliar, tanto a la tripulación como también la mercancía pueda llegar a tiempo a su respectivo destino. Como punto número 6, tenemos lo que es la descarga y aduana de importación. El barco ya llegó, se baja el contenedor y debe pasar la aduana del país de destino, pagando impuestos si aplica. ¿Esto qué quiere decir? El barco ya llegó, al final ya llegó, se descarga, y aduana revisa que esté todo en orden, tal cual está en el acuse, como tal cual está en los documentos, y si se necesita como pagar un impuesto, pues se realiza. Como un ejemplo rápido, tenemos ahorita muy presente lo que son los impuestos que ha puesto Estados Unidos contra las importaciones chinas. Por ejemplo, cualquier cosa que venga de China, si no estoy mal, hasta donde me quedé, creo que se cobraba, es el 50% de aranceles, que al final es un impuesto que se le impone, ¿no? Las actividades clave son la descarga del buque, como les comentaba, el pago de aranceles o impuestos, que es justo el ejemplo que les estaba poniendo, y la liberación aduanera. La liberación aduanera, pues como su nombre lo dice, es como de luz verde. Vas camino y ya ve directamente a tu destino. El punto número 7 es el transporte a destino final. Al final, una vez ya liberado, un camión recoge el contenedor en el puerto y lo lleva al almacén del comprador. ¿Ok? Esta actividad, en esta actividad tenemos 3 puntos clave, que es la recogida en terminal, el transporte terrestre final y llegada al almacén. Si nos ponemos si pusimos como atención y nos podemos dar cuenta, es prácticamente el punto número 1. Es tanto la recogida del terminal como el transporte terrestre final, como la llegada al almacén, solamente que al revés. En vez de ahora ir del almacén, transporte y recogida en terminal, o bajar en terminal, ahora se empieza, obviamente, del lado contrario. Recogida en terminal, transporte terrestre final y llegada al almacén. Y como punto número 8 tenemos la recepción y descarga.
Es el fin del viaje. El comprador recibe la mercancía, la descarga del contenedor y revisa que todo se encuentre bien, ¿no? En este punto tenemos lo que son 3 actividades nuevamente, que es la descarga del contenedor, inspección de calidad y devolución del contenedor vacío. La descarga del contenedor, como su nombre bien lo indica, es la descarga, que lo descarguen, lo pongan lo que sea en el almacén y lo tengan ahí, ya haber llegado al destino, ¿no? Después, una inspección de calidad. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si tú llegaste a pedir, no sé, 20 computadoras, pero te llegaron 19, es muy importante que no aceptar ese envío. ¿Por qué? Porque al final, el estar tú aceptándolo es como decir todo se encuentra bien, cuando realmente no. Y al final son pérdidas. Entonces, es muy importante que en esta inspección de calidad se tenga muy en cuenta que sea lo que se pidió, la cantidad que se pidió, cómo se pidió y que más que nada que todo se encuentre de una forma que tenga buena calidad y que no se haya roto nada, que todo se encuentre en perfectas condiciones. La devolución como en el siguiente tenemos la devolución del contenedor vacío, que como su nombre lo dice, es como le dices adiós al camioncito y porque ya se retira, ya cumplió su labor y se va para otros servicios. Y por último, una imagen del destino final alcanzado. Al final, puede que una familia pidió una televisión, pero la televisión la tuvieron que importar de España, supongamos, y tiene que pasar por todo este proceso, días más, días menos, semanas más, semanas menos, pero al final lo que pasa es de que sí llega la mercancía a lo que es su destino. Con esto concluyo lo que es el organigrama. Y posteriormente les voy a hablar sobre los activos fijos en el transporte marítimo. En este caso tenemos los buques de portacontenedores, que son estos navíos gigantes, que son increíblemente grandes, que son utilizados como en Manzanillo, Veracruz y Lázaro Cárdenas, uno de los principales puertos, como mis compañeros les comentaron anteriormente, con capacidad de 8,000 a 14,000 TDU. Los TDU obviamente son los contenedores con peso de 120 a 180 toneladas, muchísimo, con un costo de compra que oscila entre los 80 y los 150 millones de dólares. Es muchísimo dinero, la verdad es mucho dinero de inversión. También se pueden rentar, pero igual el costo de renta es muy alto, ya que llega a oscilar entre los 50,000 y los 100,000 dólares diarios. Su vida útil está entre los 25 y 30 años. México alquila más del 60% de sus buques comerciales. A veces las empresas se les hace más fácil rentarlos, alquilarlos, que realmente adquirir uno propio por las cantidades tan grandes en las que cuesta un buque. Tenemos lo que es la grúa portuaria, que es la que les comentaba en el organigrama, las grúas grandotas que parece que están jugando Tetris, utilizadas en puertos de Alta María y Lázaro Cárdenas, con capacidades de hasta 60 toneladas por levantamiento, con un peso de 1,000 toneladas en promedio, de un costo de compra que oscila entre los 9 y los 11 millones por unidad, con un costo de renta de entre los 60 y los 90,000 mensuales, una alta inversión inicial y mantenimiento técnico costoso, rentables en puertos con alto volumen de carga. A esto, sumándole también que para poder manejar una de estas grúas, la persona tiene que estar muy bien capacitada y aparte también el sueldo que llegan a ganar no es nada mal. Tenemos los contenedores marítimos, todos los conocemos. México produce y usa miles de contenedores estandarizados. El peso oscila entre 2,3 toneladas, que son unos 20 pies, y unas 4 toneladas, que son unos 40 pies. El costo de compra está entre los 2,500 y los 6,000 dólares, que son unos 45,000 pesos, 110,000 pesos aproximadamente. Perdón. El costo de renta son por día, de 2 a 3 por día, 2 o 3 dólares por día, usados para exportar autos, alimentos y maquinaria, pero de manera masiva, que era lo que les comentaba. Tienen una vida útil de entre los 10 y 15 años y una baja depreciación y fácil mantenimiento, ya que al final se podría decir que son como cajas grandotas donde puedes guardar cosas. En presupuesto y análisis en México, los puertos más rentables son Manzanillo y Lázaro Cárdenas.
se consideran costos de compra, renta, seguro y combustible. Renta conviene a pequeñas empresas exportadoras. La renta, perdón, les conviene a pequeñas empresas exportadoras. Eh, Tiene navieras establecidas como Grupo TMM, Fortune Sports, que una de ellas mi compañera Mariana la mencionó anteriormente. Tiene una depreciación fiscal que se calcula entre 10 y 25 años. Se aplican normas del SAT para activos fijos marítimos, obviamente. Aquí nadie nos se salva del SAT. Un buen presupuesto mejora la competitividad portuaria. Y por mi parte, por el momento es todo. Y continúo con mi compañero Alan, si no estoy mal, o mi Sí, compañera Mari. ¿Sí? sí, soy yo. Te cedo la palabra, Alan. Sí, gracias. Bueno, pues uno de los temas finales, o ya casi del final, es el del país líder en el transporte marítimo. Como ya les habíamos dicho, ya tenemos un indicativo, el cual puede ser que quién tiene la mayor cantidad de puertos que mueve volúmenes muy grandes en el mundo. Eso es un indicativo, entonces, como ya se dieron cuenta, como lo dice en el título, como lo dice aquí, China es el país líder en cuestión del transporte marítimo, ya que lidera el volumen de comercio y lidera los puertos. China es indiscutiblemente el líder por por el simple hecho de tener a Shanghái como el principal puerto de volumen en exportación e importación de mercancías y por el tráfico de contenedores. Y aparte de eso, por la conectividad que tiene con los diferentes países. Bueno, la que sigue. Una de las características claves del por qué China es país líder en el transporte marítimo es que China es el número uno en construcción naval y tonelaje y maneja alrededor del 95% del comercio exterior por mar. O sea, el 95% viene siendo casi casi todo su comercio depende de vía marítima. Aparte de esto, como Te trabaste un poquito, Alan. China es una versión naval, su agilidad, velocidad de No se principales te entendió, Alan. de No sé si fuerte nos puedas para China. repetir la diapositiva. Es que A ver, se te trabó, no se te escuchó nada. permíteme. Bueno, creo que estamos teniendo Una disculpa, problemas, una disculpa. inconvenientes. Listo. Ah, ok, Sí, tuve un poquito inconveniente con el internet, pero ya. ok. Le sigo, bueno, le doy la palabra a Alan y que nos siga contando, bueno, nos siga comentando. Sí. Bueno, como les voy a reiterar la diapositiva, una de las principales claves es que del por qué China es líder mundial en transporte marítimo es por su construcción naval. La construcción naval hace que China tenga el mayor número de buques y por ende tenga el mayor número de comercio al exterior, manejando alrededor del 95% su comercio al exterior vía mar, vía marítima. Entonces, esta construcción naval hace que China sea uno de los líderes, ya que domina tanto en puertos, como lo pudimos observar, y en rutas. La siguiente. Otro de los puntos son que China tiene adaptados sus puertos en puntos estratégicos. Posee y opera los puertos clave en todo el mundo.
que conectan a Grecia, a Perú, a Panamá, influyendo en cuellos de botella logísticos. Los cuellos de botella logísticos son puntos donde la mayor parte de los buques se encuentran o la mayoría de las rutas se encuentran. Los grandes puertos chinos, como el de Shanghái, el de Ningbo, el de Shenzhen, el de Tianjin, Xiamen y Qingdao, son centros neurálgicos para el comercio. Así, ajá. Una de las claves también que China tiene para ser líder es la fuerte inversión en la infraestructura portuaria. Esto hace que China, como lo habíamos mencionado, tenga el poder de agilizar en la construcción naval, de agilizar en la innovación y en la evolución de sus puertos. Mm, Esto hace que las cosas se construyan más rápido y más eficiente por su gran inversión en la infraestructura portuaria. Otro de los principales puntos por los que China es líder es porque la mayoría de las rutas conectan a China. O sea, conecta eficientemente con América Latina, conecta eficientemente con Norteamérica y Europa, moviendo principalmente electrónica, textiles y maquinaria. Como lo mencionamos, China tiene la mayoría de los puertos que tienen el mayor volumen de, de contenedores trasladados. Esto significa que a los puertos de China llegan de diferentes países miles y miles y miles y millones de contenedores, por lo que China casi casi es un centro que conecta a todo el mundo. La importancia y el dominio que tiene China para ser líder. El control de la cadena de suministro, el control de los puertos e infraestructuras le dan el poder sobre el comercio internacional desde la materia prima hasta los puntos terminados. Y también podemos observar los servicios modernos. Impulsan servicios de alta calidad en finanzas, seguros y arbitraje marítimo, fortaleciendo el ecosistema logístico. Como también lo mencionamos, China es uno de los países líderes en innovaciones. O sea, China en tecnología, en diferentes campos, está un paso más adelante porque siempre están como tratando de innovar y evolucionar todo. Y esto engloba también el comercio. Y el comercio se da a través del transporte marítimo. Como lo mencionamos, el 95% del comercio es como una muy gran parte de la economía china y por eso la inversión ayuda a que tanto puertos como rutas tengan muy buena agilidad y sofisticación. Esto ha generado un impacto a nivel mundial, ya que les genera una ventaja competitiva. Su capacidad para mover grandes volúmenes a bajo costo considera la posición como principal exportador mundial. Y esto también influye globalmente, ya que su control portuario otorga una influencia estratégica significativa en el comercio mundial, algo que ha generado preocupaciones con otras potencias, ya que China está, podría decirse que más arriba que hasta Alemania, que varios países del continente europeo, ya que su traslado de mercancías es descomunal. O sea, y lo podemos nosotros notar, por ejemplo, en Temu, en Shein. O sea, son empresas que su principal medio de transporte es el marítimo, porque como lo comentó mi compañero Víctor, es más barato, es más eficiente y es más seguro. Bueno, ¿qué es lo que necesita México para ser igual de eficiente que China?
Principalmente, una de los puntos clave es la infraestructura y la tecnología portuaria. México en ese rubro todavía siento que necesita un poco de ampliación y modernización. Esto lo llevaría a que la gente, bueno, no que la gente, sino empresas y todo eso invirtieran a forma de que se invirtiera en degrado, muelles más profundos y tecnología automatizada para las grúas y grúas de pórtico, para manejar buques de gran calado como el modelo chino de puertos gigantes. También uno de los principales puntos en donde China tiene tiene el dominio es que sus, sus plataformas y todo eso están avanzadas de tal manera que ya son más inteligentes, o sea, y aquí en México necesitarían implementar sistemas de gestión portuaria avanzados para darle seguimiento al tiempo real y plataformas digitales para agilizar los trámites. Uno de los principales puntos en donde las navieras como tal aquí en México tienen un poco de pérdida de tiempo es en la agilización de trámites. Muchas veces en los puertos, lo que son los agentes de aduana, sus trámites los hacen muy tardados y eso demora muchísimo la operación, por lo que todos esos factores y la digitalización ayudarían mucho a México a progresar en este rubro. Otra cosa también sería otra cosa que necesita México para ser como el país líder sería la simplificación aduanera y la burocracia. ¿A qué me refiero con esto? La agilización de trámites, como lo mencionamos, el reducir los tiempos, el despacho de la aduana y todo, y la declaración anticipada y la fiscalización electrónica ayudarían muchísimo a México a agilizarlo la operación para que todo fluya de manera ágil y eficiente. El agente aduanal digital es una de las herramientas que hoy en día le ayuda a China, ya que nosotros tendríamos que capacitar y digitalizar a los agentes aduanales para que manejen la información de manera electrónica, como el código de registro de aduana chino, para evitar retenciones. Esa parte aquí en México nos afecta mucho porque, como ya se los había mencionado, una vez que la mercancía ya se encuentra en puerto, muchas veces hasta la misma mercancía se pierde el arribo al buque por la falta de de la agilización de los trámites. O sea, como lo había mencionado mi compañero Víctor, hay ciertas normas, ciertos trámites que sí tienen que cumplir para que ciertos productos lleguen o salgan del país. Entonces, si esos ciertos productos no cumplen con dichas normas, dichos papeles, la operación se va alentando de tal forma que pueden llegar a perder buque, pueden llegar a perder pueden generar estadías, son más gastos para las empresas y eso va retrasando la operación. Otra de las cosas es la conectividad multimodal, el ferrocarril y las carreteras. Mejorar la infraestructura ferroviaria y vial para conectar rápidamente los puertos con los centros de producción y consumo, replicando la eficiencia de la red china. ¿A qué va esto? Esto va más enfocado a que todo tiene que ser como un conjunto. Lamentablemente aquí en México todo tenemos como muy separado. Las carreteras no están en su mejor forma. Hay muchos retrasos. Por ejemplo, hoy en día lo podemos ver con los bloqueos. O sea, si una mercancía está en tránsito vía carretera, ya es muy difícil que acontecimientos como los bloqueos o accidentes retrasen la operación y no poder tener esa conectividad de decir, bueno, o sea, podemos desviarnos y cambiar de modo de transporte al ferroviario porque no se tiene como tal la conectividad. Zonas económicas especiales. Crear. Ay, la anterior, Vic, porfa.
Crear clústeres logísticos y zonas francas alrededor de los puertos para atraer manufactura y servicios logísticos. Como lo mencionamos, alrededor de los puertos necesitarían más como las empresas establecer ciertas fábricas o ciertos centros de manufactura para que los servicios logísticos sean de manera muy eficiente. Por ejemplo, en China, la mayor parte, la mayor cantidad de fábricas se encuentran alrededor de los puertos para que una vez terminado el producto se lleve el proceso que ya se los mencionó Vic, de embalaje, de tránsito y todo, para que estos lleguen a puerto lo más antes posible y junto con los trámites ágiles salga de puerto y se concrete un comercio muy ágil y versátil. La política pública y alianzas estratégicas. El marco regulatorio estable asegura la estabilidad legal e incentivos fiscales para la inversión extranjera en logística. Acuerdos transpacíficos, fortalece lazos con Asia para redirigir flujos de comercio y restablecer rutas marítimas directas. Una parte donde México tiene que abrir su horizonte es el hacer acuerdos con los países asiáticos para redirigir los comercios y restablecer rutas que van a ser más ágiles tanto para el comercio chino como para el comercio marítimo y viceversa. Esto también lo podemos ver que en las cadenas de suministro cívico, la siguiente, es para que las cadenas de suministro integradas trabajen como empresas para que vean los puertos mexicanos como nodos eficientes en sus cadenas globales, no solo como puntos de entrada y de salida. La siguiente, Vic. Ya es toda. Ah, ya es toda. Bueno, hasta aquí concluimos nuestra presentación. Espero y se haya entendido todo. Y de nuestra parte sería todo. No sé si alguno de mis compañeros quiera hacer un comentario más, pero de mi parte, por ejemplo, sería todo y agradecemos su atención. Yo de mi parte solamente voy a decir que el transporte marítimo es algo que al parecer a nosotros tres nos apasiona, por algo lo escogimos. Le pusimos como empeño a esta exposición, espero que se haya entendido y por mi parte también es todo. No sé si Mari quiera decir algunas palabras antes de cerrar lo que es esta presentación. No, sería todo. Gracias por la atención. Perfecto. Entonces, sin más por decir, damos por terminada lo que es esta exposición. Hasta luego. Hasta luego.